Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Dosis de misterio. Hola, bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y el día de hoy en el capítulo 79 vamos a hablar sobre dos casos bien difíciles en nuestra sesión de Dosis de misterio. Sí, Carol, vamos a estar hablando de dos casos que no se unen, que no tienen como muchas cosas en común, pero que ambos nos demuestran que a veces la realidad supera la ficción y por mucho, sobre todo cuando comparamos la realidad con ficción un poco más macabra y oscura. Así que esta es la prueba fehaciente de que el mundo real también está lleno como está lleno de belleza, también está lleno de un lado oscuro que muchas veces nos sorprende y nos da bastante duro. Sí, y hay cosas que suceden muy extrañas. Yo estaba buscando y consultando, bueno, ¿y qué tema voy a traer? Y entonces por arte de magia, literal, porque voy a hablar sobre algo relacionado con la magia, entre comillas, con lo oscuro más bien. Llegó este tema a mí, entonces me pareció interesante también tratar. Y el tuyo, que sobre todo, que suena bien terrible. Sí, mira que es interesante cuando comenzamos a tratar este tipo de temas, o al menos cuando yo intento buscar los temas para el programa, porque uno va encontrando uno y luego encuentra otro y luego encuentra algo más loco todavía y es como que el baúl de estos casos está repleto por todos lados, así que eso quiere decir que tenemos temas para rato, Carol. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con el tuyo? Pero antes, quiero decirle a todos que este es nuestro penúltimo capítulo de la temporada. Ya el capítulo que viene sería el final de la cuarta temporada y nos vamos a ausentar algún tiempo, pero vamos a estar planeando nuevas cosas, nuevas formas de llegar a ustedes y bueno, aunque no vamos a estar publicando capítulos, vamos a estar constantemente a través de las redes, así que los invito a que nos sigan en todas las redes que ustedes tengan, en las plataformas de podcast que más les guste, ahí vamos a estar. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y bueno, en Facebook estamos subiendo toda la información que presentamos en los capítulos para que estén un poquito más informados y se vean las películas y se lean los cuentos que tratamos esta temporada y las anteriores. Así que bueno, invitados están para que sigamos una conversación, aunque estemos en época de vacaciones, ¿no es así, Carol? Sí, ya se avecinan las vacaciones, qué felicidad. Ya están próximas y más feliz aún porque ustedes en vacaciones nos van a poder escuchar ya con más detenimiento, mayor detenimiento. Y claro que sí vamos a estar en una charla constante, así que no duden en escribirnos, en abrir, digamos, ese espacio para charlar, para debatir un poco sobre los temas que traemos en general en esta temporada, que trajimos en esta temporada. Dicho esto, Carol, ¿qué te parece si empezamos con ese caso que me lo explicaste así por encimita y parece una locura total? Bueno, la mayoría de información es acá de Actualidad RT porque fue como la página donde más encontré información, porque en realidad hay mucha alrededor de este suceso, pero bueno, resulta que voy a hablar sobre un caso bien complejo. Se le conoce este caso como el caso de los narcos satánicos. Y suena gracioso y todo, pero en realidad no lo es. Esa, Resulta, me, esa mezcla, ¿no? Narco y es satánico, muy como chistoso, para... suena muy chistoso. Uf, se ve chistosísimo. Encuéntrate un Es que narco suena muy satánico gracioso. Suena y verás. gracioso el nombre, no digo que lo demás, o lo demás es terrible. Pero ustedes me entenderán. Son como dos cosas así que uno dice, ¿cómo llegaron ahí? Sí, una cosa bien terrible. Resulta que Adolfo de Jesús Constanzo, nacido en Estados Unidos, fue un hombre en cuya infancia estuvo marcada por esa relación con el culto de santería, específicamente el denominado palo mayombe, perdón, el cual justamente, ya debido a que se inició a causa de que su madre es sacerdotisa del mismo culto, se inició, digamos, en este mundo en el cual se fue sumergiendo y del cual vivía económicamente, suplía económicamente. Él, a inicios de su infancia, su mamá creía firmemente que su hijo podía ver el futuro y a causa de esto, pues también lo fue iniciando en esta religión
y él se creyó justamente que tenía esa capacidad, esa habilidad, y no solamente esa habilidad, sino también una habilidad para prever lo que iba a suceder con respecto a muchos sucesos que se relacionaban con el narcotráfico. Entonces, como su mamá y él empezaron robando, digamos, a temprana edad en el vandalismo, buscaron la manera de también sacarle provecho a esas personas que también estaban en ese mundo y cayeron justamente o encontraron justamente en el narcotráfico, iniciar esa carrera criminal. Entonces, lo que él decidió justamente es poner a servicio esos dones, donde los narcotraficantes se acercaban a él y le pedían justamente completar ciertos crímenes, o mejor prever que sucesos que ellos no querían que ocurrieran, como por ejemplo que cuando llegaría la policía a la casa de ellos, o por ejemplo ser invisible a la policía, y eso es muy importante hoy, o que no les afectara, digamos, las balas y bueno, etcétera, etcétera. Entonces estos narcotraficantes le pagaban a él y él se encargaba de hacer pócimas con animales, o pócimas incluso con huesos de personas que ya pues habían fallecido, pero resulta que estas ofrendas humanas para él no eran suficientes, porque necesitaban de algo más, necesitaban de algo que hubiera estado recientemente vivo, y para poder darle esa fuerza necesaria para poder completar esas tareas. Hasta ahí, ¿qué tal, Jorge? Pues hasta ahí bastante rocambolesca la historia, ¿no? Porque sabemos que en México, de donde proviene esta historia que nos estás contando, se tiene mucho la idea de que, o la creencia de que los muertos y los santos ayudan mucho a las personas que le tienen fe. Y utilizar eso para el mal, en cierta medida, para protegerse eh, del camino terrible que han escogido esta gente, es como una contradicción un poco extraña, pero me recuerda, Caro, las historias de los soldados y de gente del campo aquí en Colombia, que cuentan que muchos de estos narcotraficantes también colombianos, o incluso jefes paramilitares y guerrilleros, se rezan, pues van a donde un experto, sobre todo eso es en los llanos orientales, van donde expertos que los rezan y los hacen inmunes a cualquier cosa, a las balas, a que los cojan, al veneno de las víboras, a enfermedades, bueno, etcétera, etcétera. Y que solo quitándole ese rezo pueden o agarrarlo o matarlo, o bueno, o cualquier cosa que le vayan a hacer. Y muchos soldados, porque he escuchado las historias, cuentan que se han encontrado este tipo de hombres y que les han disparado, y que aún disparándoles con una metralleta de los soldados no los matan, y quedan malheridos, pero siguen vivos. Así que, no sé, estos dos mundos, el de los delincuentes y lo sobrenatural, están muy unidos en muchas culturas. Yo creo que es justamente esa fe que les tienen a eso, que de cierta manera Claro. salen como un poco librados de un montón de cosas, pero este no es el caso, Jorge. Porque resulta que ese personaje empezó a ganar adeptos, y mucha gente se le unió, y puso, digamos, su lugar donde iba a trabajar en una de los ranchos de uno de los narcotraficantes pues importantes a los cuales él trabajaba. Y ahí, desde ahí empezaba, prosiguió los asesinatos, los rituales, las torturas, los desmembramientos de personas, porque les pedían, él le pedía a ellos que buscaran a las personas para poder hacer todos estos rituales, y todo salía muy bien. Pero se metieron con el que no era, porque en uno de sus pedidos mandó a secuestrar a un personaje, eso sí fue de manera al azar, a un personaje que fuera caucásico, alto, un gringo, como le decían, y justamente secuestraron a Mark, a un joven de 21 años que estaba conociendo el lugar, estudiante de medicina en Texas, y fue brutalmente asesinado. También fue violado y le removieron el cerebro y lo cocinaron, o sea, fue una cosa horrible. Como dices, ¿era necesario todo eso? Sí, sí, es ritual, un ritual bien inmundo.
Entonces, pero se metieron con el que no era porque resulta que Mark tenía familiares que estaban en la parte como policíaca, el tío de él. Entonces, al ver que estaba desaparecido, iniciaron ya toda una búsqueda para poder encontrar a Mark, pero pues hasta el momento no lo habían encontrado, pero ¿sabes por qué razón lo lograron encontrar, Jorge? Y es tan Mm, absurdo, no, ni idea. porque Ya todo resulta el que caso en sí es absurdo. pusieron patrullas mexicanas, pues dentro del país, unos patrulleros de la policía mexicana decidieron montar un control de carretera, inspeccionando justamente los coches que iban pasando, los carros, y atrapando pues a las personas que se consideran sospechosas. En medio de estos controles de carretera, uno de los adeptos de esta secta, en vez de parar, aceleró, porque pensaba y creía firmemente que era invisible. Entonces, como él creía que era invisible, pues los policías no lo podían perseguir y justamente condujo hasta el rancho donde se sucedía todos esos horrores. Y dentro del rancho encontraron todos los cuerpos y todo imagínate, ese contexto tan brutal donde habían desmembramientos, donde habían Todas las ollas pruebas, con mejor dicho. sangres, pruebas, ajá, que decían que ellos eran culpables. Pero ahí, dentro de ese lugar, no encontraron a, a toda la secta, solamente encontraron a un grupo de personas. Resulta entonces que Constanzo en ese momento no se encontraba en ese lugar, sino que se encontraba en un departamento en Ciudad de México. Empezaron a investigar todas las personas que estaban relacionadas con los hechos y llegaron a este lugar donde hubo un enfrentamiento cara a cara con los policías. Él empezó pues a disparar, los policías también, pero cuando se les acabó el armamento, las balas, este señor Constanzo le pidió a uno de sus adeptos que por favor, que sabía cuál era, qué iba a hacer de su vida y que por favor le disparara para poder no entregarse a la policía. Justamente murió en ese pedido de ser, digamos, asesinada por su compañero. Quien quedó solamente vivo, quien quedó como y fue condenada, fue justamente la novia de Constanzo, la cual hasta hace poco, creo que, déjame, tengo que averiguar, no estoy muy segura, estaba en prisión y estaba pidiendo que por favor ya la soltaran porque fue condenada a 61 años de cárcel. Yo tengo una pregunta para ti, Carol. ¿Tú crees que lo sobrenatural, si es que existe, ayuda a este tipo de personas cuando ellos invocan su ayuda? Porque lo relaciono con, por ejemplo, con el concepto de, y esto va a sonar muy friki, el concepto de la fuerza en Star Wars. Y es que la fuerza es independiente de quien la quiere utilizar, de quien sienta ella, puede ser buena o mala, dependiendo del individuo, ¿no? Pero ella ayuda a quien sea. Entonces, ¿tú crees que este tipo de cosas ayudan a quien sea y les da Yo sí creo protección? en la fuerza. Sí. Sí, La fuerza sí. yo siento que es algo, yo siendo católica diciendo eso, por Dios. Entonces, yo creo que de cierta manera es como ese poder de considerar, de creer firmemente, esa fe que se tiene de creer en algo que de cierta manera hace que las cosas salgan bien Bien, hasta sí. cierto punto, pero pues ya no da para tanto. Y no dio para tanto el haberse creído invisible porque pues todo el mundo podía verlos y todo el mundo al final se dio cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de ese rancho. Sí, eso es bastante difícil, uno creerse invisible, ¿no? Y ponerlo a prueba, que es lo peor. Sabes que a mí se me quedó, hablando de fe, se me quedó muy grabado un caso acá en Colombia donde justamente habían unos sicarios que iban donde una, y pongo entre comillas, brujas, a pedirle favores, pues que lo cuidaran cuando estaban haciendo sus mandados y todo el Ujú. cuento. Y resulta que a ellas los apresaron la policía porque la bruja dijo absolutamente todo lo que conocía sobre estos personajes y en una de las velas que ella les entregó a ellos para que supuestamente empezaran a hacer unos rituales, estaba un chip donde los rastrearon y supieron dónde se Ah, encontraban.
Eso Mucho hijo de está como, madre. eso yo lo tengo en la mente porque eso fue como, como sí, como la gran traición a la Poquito, fe y la gran traición a todo. y se mezcla lo paranormal y la tecnología y todo lo demás. Sí, sí, Es sí. como una película de espías con fantasmas o algo así. Ve qué interesante, no lo conocía. Y sí, yo creo que es una fe, ¿no? Es la fe incuestionable que tienen, por ejemplo, los sicarios. Muchos, yo he escuchado que rezan las balas, por ejemplo, o le ofrecen algo a una virgen en particular, no sé ahora cuál es, que para que los proteja en su trabajo, ¿no? En el momento que salen a asesinar a alguien, se encomiendan a esa virgen y si vuelven sanos y salvos, pues le pagan una misa o le dan una ofrenda a esa virgen. Creo que todos este tipo de personas tienen esa clase de fe que amasan y moldean a sus profesiones y a su estilo de vida y que bueno, yo no creo que les ayude, pero yo creo que ellos se convenzan en una suerte de efecto placebo que los hace creer que son o invisibles o que ven el futuro o que nada les puede hacer daño hasta que se golpean con la realidad y bueno, son asesinados, apresados o desaparecen de alguna u otra forma. Me recuerda también, Carol, a esto que suelen decir muchos historiadores y que es verdad que, bueno, y que la ficción lo ha llevado ya a extremos eh, máximos, que los nazis tenían, y Hitler en particular, tenía mucho gusto por lo del ocultismo, por las cosas de este tipo de los grimorios, los magos, el satanismo. Incluso hay mucha iconografía que, pues, que quedó después de la guerra que hace pensar que pues de alguna u otra manera un grupo de nazis utilizaban una suerte de brujería para intentar tener una ventaja de sus enemigos. Así que no está alejado para nada y en todas las culturas esto de la barbarie y lo sobrenatural. ¿Qué tal, Jorge, si nos cuentas el caso que tú trajiste para hoy, que está también bien, bien interesante? Sí, hablando de barbarie y de los nazis que nunca pueden faltar cuando hablamos de cosas extrañas, yo traigo un caso que se denomina el experimento Kentler. El experimento Kentler ocurrió en la década de los 70 y 80 en Alemania y nos habla de, bueno, saca su nombre de un científico, un psicólogo muy reconocido por esa época llamado Helmut Kentler. Él era un psicólogo y profesor de pedagogía en la Universidad de Hannover. En esos tiempos había escrito diferentes libros acerca de la educación sexual e incluso uno de los diarios más importantes de Alemania, por entonces, el diario Die Zeit, es un término alemán que no sé cómo decirlo, me perdonarán los alemanes que escuchan esto, lo denominó la principal autoridad de la nación en cuestiones de educación sexual. Entonces esto hizo que Kentler fuera puesto en posiciones de poder como en ministerios y que le encargaran muchos estudios acerca de la población infantil, de cómo manejar, por ejemplo, en ese entonces en Alemania, en la década de los 60, 70 y 80, todavía se vivía el remesón de la Segunda Guerra Mundial, por eso nombro lo de los nazis. Muy pocos saben, yo creo que muy poco sabemos cómo fue los años de la posguerra en Alemania. Alemania obviamente fue el bando perdedor y bueno, los aliados se fueron enteramente contra el país. Alemania tuvo que vivir y sigue viviendo hoy en día los rezagos de esta guerra y de irse por estos lares tan oscuros. En los 60 y en los 70 y los 80 todavía el remesón era muy vivo. Había gente que había experimentado la guerra, que había participado y que había vivido todos los terrores. Kentler era hijo de un oficial nazi, de hecho. Un oficial nazi que lo reprimía mucho como niño y que incluso mucho tiempo después el propio Kentler afirmó que su homosexualidad no la pudo desarrollar plenamente debido a que su padre era muy autoritario y que, bueno, en la época nazi en Alemania los gays eran perseguidos, eran apresados y eran asesinados, obviamente.
Así que Helmut Kentler vivió con muchas represiones y debido a esto, y se puede decir gracias a esto, desarrolló una teoría macabra. No iba a decir un tanto macabra, pero no, la palabra es macabra con letras mayúsculas. Él decía y él afirmaba que los niños pueden experimentar un placer sexual por parte de los adultos siempre y cuando este encuentro sexual sea visto de buena manera por ambas partes. Así que él decía que, y de hecho, apoyaba el interés de pederastas y de pedófilos en tener relaciones sexuales con niños para que tanto el niño se desarrollara bien como que el pederasta soltara toda esa energía que tenía y pudiera también vivir en sociedad de manera plena. Para él esto era algo normal e incluso deseable. E incluso, como veremos ahorita más adelante, algo que debería ponerse en práctica. Kentler, como ya dije, fue profesor de la Universidad de Hannover y bueno, tenía varios doctorados, era una eminencia en su tiempo. Por lo tanto, el gobierno de ese entonces, que era un gobierno de izquierdas, un gobierno liderado por el Partido Verde, que era uno de los partidos nuevos en el país y que estaba haciendo diferentes reformas y que abogaba desde la izquierda, abogaban por una libertad sexual, una libertad en un tiempo que suponía la cura a todo esto que había antes sido represión. La gente venía del nazismo y tenía el nazismo todavía muy fresco en la cabeza, de la época de la represión, de la época de estar todos en sus casas en una lucha contra los aliados. Y bueno, y esas épocas subsiguientes después de la guerra fueron épocas de explosión sexual y experimentación, como creo que fue en la mayoría del mundo. En Alemania estaba ocurriendo algo muy triste, que eran muchos niños abandonados, muchos niños que podrían decir que no tenían un hogar, que la familia no se fijaba en ellos, que los padres no les prestaban ninguna atención. Salían a las calles y se volvían pandilleros, hacían, pues robaban, etcétera, etcétera. Y un grupo en específico que se llamaba, pues que lo denominaban en Alemania el grupo del zoo, porque se hacían cerca de un zoológico en una ciudad en específico. Era como el punto focal de este tipo de comportamiento delictivo. Las autoridades en Berlín estaban muy preocupadas por el aumento de muchachos en situación de calle y porque esto generaba pues no generaba una buena convivencia entre las personas. Y aquí aparece Helmut Kentler, al cual le propusieron y le ordenaron un estudio de cómo resocializar a estos niños. Niños con muchos problemas de droga, problemas de violencia, cómo hacer que estos jóvenes volvieran al redil, volvieran a ser personas de bien. Kentler estudió los casos de esos niños y en especial el grupo del zoo, que tenían una especie de sociedad paralela entre ellos, capitaneada por un hombre al que los niños llamaban madre, y era una persona que iba a donde ellos se encontraban y a cambio de comida, a cambio de drogas, a cambio de lavarles la ropa, de prestarles dinero, les pedía favores sexuales. Kentler vio esto, la imagen de este hombre hacia los niños y cómo los niños acataban las órdenes de madre, como llamaban a este hombre, y pensó en un pensamiento supremamente retorcido. Si los niños las llaman madre, es porque algo bueno debe haber en esta relación. Entonces él pensó y lo unió con su teoría de que los niños y los adultos y las relaciones sexuales entre ellos son beneficiosas para ambos bandos. Y dijo, si unimos a esos niños con problemas, con gente que tenga propensión a la pedofilia, quiere decir que van a generar lazos y que las relaciones que salgan de estos dos
de estos dos individuos van a beneficiarlos tanto a uno, a los niños, van a hacer que sean más cariñosos, más respetuosos con la autoridad, que sean gente de bien y que se resocialicen, y a los hombres, porque en la mayoría o el total de los casos eran hombres que adoptaban a esos niños, los va a ayudar con sus pulsiones sexuales hacia menores de edad. Entonces lo puso en marcha con dinero del Estado alemán. Lo que Kentler hizo, y si bien este caso, Carol, está bastante, bueno, hay bastantes datos acerca de este caso, no es todos los datos o el gran grueso de los datos no se encuentran porque los archivos de Kentler están bajo, no recuerdo ahora mismo cómo es la forma legal de esto, pero es como que es un estudio donde participaron personas, niños, menores de edad, gente civil. Este tipo de archivos, este tipo de estudios los tiene la entidad que realizó el estudio, que en este caso es la universidad donde trabajaba Kentler, y no los pueden dar a las autoridades bajo ninguna circunstancia hasta que se cumpla cierto tiempo. En otro caso que no es este, escuché que el tiempo era de 100 años. Pasados 100 años desde el inicio del estudio, se revelaban los datos y se podía ver cuáles eran los resultados del estudio, quiénes eran los implicados, quiénes eran, bueno, todos los aspectos del estudio, lo cual es muy peligroso porque le da total carta blanca a este tipo de estudios para que hagan lo que quieran sin que sean juzgados por ello. Y eso pasa en el caso del experimento Kentler. Los archivos están guardados en la universidad y las autoridades, aunque lo han intentado, no los han podido ver, y así que solo que se conoce un caso en específico, que es el caso de Marco y su hermano. Marco es un nombre ficticio que en todas las noticias que encontré aparece así, pero es un nombre ficticio que ya un hombre en el 2006 salió a dar su versión de la historia y junto a su hermano contaron todo lo que le hacían en estas casas de recogida. Bueno, lo que ideó Kentler fue crear, como ya dije, casas de recogida que son, digamos, una casa normal donde hay una persona que se encarga del cuidado de varios niños. Y Kentler mandó a esos niños del zoo o niños problemáticos en general a casas de recogidas donde lo regentaba un adulto pedófilo. Como podrás pensar, Carol, y como podrás imaginar y como podrán imaginar todos, este adulto cometía todo tipo de abusos hacia los niños. Abusos desde lo físico, golpes, lo mental, los trataba como le daba la gana, les decía lo que querían, no los alimentaba a veces, los castigos eran supremamente fuertes y además había violaciones del tipo sexual. Así que todos estos niños sufrieron este tipo de vejaciones eh, pues, de la mano de las autoridades y del aparato burocrático alemán, que en ese tiempo quería dársela de guay, de mente abierta, y le dio pie a este tipo de ingeniería del mal que fue el experimento Kentler. Es que estaban buscando de cierta manera eh, salirse rápido de ese problema, entre comillas, problema, y justificarlo por medios científicos, sigo, sí, entre comillas. Y este señor no sabía cómo organizar la vaina y metió eso así como pudo. Y ahí ya salió supuestamente el estudio de que ambos se beneficiaban, sabiendo pues que obviamente uno va a tener, pues, que si lo van a meter a la casa de alguien adulto con ciertas implicaciones o problemas psicológicos de tal índole, pues, ¿qué va a pasar? En realidad al Estado no les importaba lo que pasara con los niñitos y no quitarlos de ahí porque se veían feos Mm, en las calles. Eran exactamente, problema. exactamente, eso era lo que se buscaba, era darle el problema de los niños que no tenían padres o que estaban en las calles cometiendo delitos a otra persona, como cuando uno barre y mete la basura debajo de la alfombra, que por la superficie se ve bonito todo, pero por debajo está muy sucio. Eso es lo que pasaba. Investigadores que se dieron a la tarea de buscar estos casos y de sacarlos a la luz, dijeron
concluyeron que los casos se habían dado entre 1970 y 1989. Sin embargo, la experiencia de Marco como el muchacho, el señor que comenzó a sacar a la luz este tipo de vejaciones y el experimento Kentler en general, dicen que las secuelas e incluso las vejaciones siguieron hasta el año 2006, donde la persona que cuidaba de Marco falleció, y fue una suerte de liberación para él que pudiera, bueno, que muriera y poder salir de él, porque los niños, Carol, y esto es algo bastante interesante, los niños estaban como tan comidos la cabeza que veían este tipo de acciones, los abusos sexuales, los veían como algo normal, como algo para el bien de ellos, bueno, y que los ayudaría, y que en cierta medida era una forma de amor hacia ellos, porque lo que decía Kentler es que esta relación también era una suerte de amor, y que el amor tenía que salir de ellos, tanto del adulto como del niño. Fue un tiempo bastante oscuro para Alemania, después de un tiempo supremamente oscuro también que fue el de los nazis. Y algo interesante, Carol, la gente a la que Kentler entregó a los niños, y hoy en día se sabe, no fueron personas al azar. Uno creería que era el pedófilo X o Y, pero no. Kentler tenía relación con las altas esferas culturales de Alemania, tanto culturales como políticas. Entonces, lo que hizo fue coger a estos niños, buscar intelectuales, escritores, psicólogos, gente de partidos políticos que fueran adinerados primero que todo, para poder mantener a los niños educados, para darles una educación, y amigos suyos. Esas tres condiciones. Entonces, los abusadores no fueron gente del común de la calle, un pedófilo cualquiera. Eran o los profesores universitarios, o los políticos en turno, o psicólogos, bueno, gente de las altas esferas intelectuales, como dije, políticas, la élite en Alemania, que se nutrió de la barbaridad de idea de Kentler para satisfacer sus más oscuros deseos. Y Carol, es a grandes rasgos, porque el caso tiene mucho más matices, y bueno, que nombrarlos aquí nos llevaría una hora entera. Pero, ¿qué te parece este caso? ¿Qué te parece cómo la ciencia se une con, con la barbarie para validar actos tan deleznables como es la pedofilia? Pues cuando hay dinero de por medio, pues todo es posible, todo, nada importa. Y cuando son personas que son personas frágiles, como en este caso la población infantil, pues menos, que no, de cierta manera no tienen voz ni voto en absolutamente nada. Y pues sí, no es de dudar a quién les iban a entregar los niños este señor, pues obviamente a quien se pudiera beneficiar y de cierta forma no ser condenado, juzgado por el crimen que está cometiendo, porque al final de cuentas le está haciendo un favor al niño o a la niña. Está haciendo de cierta forma misericordioso con esa pobre alma y no va a ver el tipo de castigo que debe merecer, sabiendo que lo que está haciendo está mal. ¿Y qué te parece que las mismas autoridades, quienes se supone que cuidan a estos niños, se prestaran para estos experimentos? ¿No te parece que, y aquí sale mi vena anárquica, ¿no te parece que incluso el gobierno o los encargados del gobierno ni siquiera le prestaron atención a los estudios de Kentler, simplemente como era una eminencia científica y lo ponía en un pedestal en ese tiempo, y era invitado porque Kentler, Carol, no era un científico cualquiera. Kentler era invitado a la televisión alemana, escribía en los periódicos, en los principales periódicos alemanes, como te dije. Uno incluso lo llegó a llamar como el mayor experto de sexualidad de la nación. Era una personalidad en los años 60-70, era una personalidad bastante conocida y muy respetada,
en Alemania. Y solo después de su muerte, porque murió como en el 2003 o el 2004, se reveló esto. Pero él murió siendo una persona famosa e importante. ¿Cómo ves que en los gobiernos como que solo se fijan en esto, o sea, en la fama? Y no, ni siquiera le ponen atención a lo que realmente importa, que son los niños, cómo se va a desarrollar el estudio, cuáles van a ser los resultados y a la larga cómo va a afectarlos al corto, al mediano y al largo plazo. Es que yo no sé, pensar que actos tan cuestionables como eso no lo fueran en ese entonces, porque simplemente alguien es con muchos estudios, entre comillas, o muy inteligente, entre comillas, dice que es así. Bueno, igual seguía siendo un medio para sacarse de ese problema social. Él, al fin de cuentas, fue el que tuvo que poner la cara y decir esto es de esta manera. De cierta forma, él Mm. también fue, digamos, un títere de todo este estado que mandó, que quería, necesitaba salir de rápido, buscar una solución rápida a eso. La cosa está en que este es otro señor de forma más vil y más cruel eligió a quién dárselos, ¿no? Eligió beneficiar a, a sus amigos, buscando, digamos, de cierta forma, o con la excusa de cierta forma de que ellos al tener posibilidades económicas pues lo iban a cuidar de mejor manera. Yo creo que en este caso, Carol, se matan dos pájaros de un solo tiro. Como tú dices, el gobierno se quita a estos jóvenes problemáticos de encima y más allá de eso, Kentler, quien tenía la teoría, porque todo no lo había puesto a prueba, o hasta entonces no se sabía que lo había puesto a prueba, la teoría de que las relaciones sexuales entre niños y adultos eran beneficiosas, como conté, pudo poner a prueba ese tipo de tesis. Entonces se juntaron, ¿no? Se juntó un gobierno que no supo manejar ese tipo de situación, que no encontró o que le prestó más atención a los cartones de una persona que al trabajo en profundidad que iba a desarrollar, y un científico loco, nunca mejor dicho, necesitado de conejillos de India, y que vio en la vulnerabilidad de estos jóvenes y en la vulnerabilidad del sistema la mejor forma de aprovecharse de él, aprovecharse de todo el mundo y bueno, poner a andar la maquinaria asquerosa y deleznable que fue el experimento Kentler. Y bueno, Carol, yo creo que con eso, con estos dos casos donde se mezcló brujería, lo paranormal y el lado más horrible, asqueroso, tanto de la ciencia como de la política, como de la sociedad, podemos ir terminando, ¿no te parece? Sí, Jorge, ya podemos dar final a este penúltimo capítulo de la cuarta temporada, donde hablamos de temas bastante macabros y terribles que espero nunca más se vuelvan a repetir. Esperemos que Eh, no. sí, el siguiente capítulo entonces estaremos hablando de ficción sonora, ¿no? De nuestra sesión de ficción sonora, donde vamos a traer un texto invitado muy, muy interesante. Sí, un texto de uno de mis escritores favoritos, de mi escritor favorito, punto. Entonces vamos a estar con eso y yo creo que hoy nos podemos despedir, Carol, porque el otro programa ya es ficción sonora y lo hacemos un poco más solemne y sin nuestras intervenciones puntuales. Así que, bueno, esta cuarta temporada, Carol, fue una locura en muchos aspectos, una locura tanto en cómo programamos los temas, cómo creamos nuevos formatos. Nos sentamos un día y creamos estos 5 formatos que no sabíamos, y esto debo confesarlo, ni cómo íbamos a trabajar en ellos. Era más una cuestión como de que teníamos la idea y queríamos desarrollarlo y se fueron desarrollando conforme la marcha y creo que quedaron bastante bien. Además, yo viajé para otro país y el unirnos a los horarios, el unir la situación tuya con la mía, tú estás trabajando, yo estoy por acá, mejor dicho, ha sido una locura que creo que sacamos adelante de la mejor manera y no puedo estar más contento con los resultados.
Sí, Jorge, de verdad que fue un experimento, porque fue un experimento bien, Bastante. bien, bien interesante el que hicimos y sobre todo el recibimiento de ustedes al escribirnos constantemente, al unirse a estos capítulos que son bien, bien distintos a lo que veníamos haciendo en temporadas pasadas. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Recuerden que nos pueden escuchar desde las diferentes plataformas. Estamos en YouTube, TikTok, estamos en Spotify, en las diferentes redes también, como dije ahorita, TikTok, Instagram, para que nos visiten, para que nos comenten, para que estemos en contacto. Sí, en todas esas redes pueden escuchar a Carol, me pueden escuchar a mí, pueden escuchar a los perros de Carol, que nos acompañan bastante. Así que los invitamos a que nos sigan, a que comenten, a que hagan su aporte. Y bueno, la quinta temporada va a llegar, va a llegar. Todavía estamos planeando todo. No sabemos qué tan largas van a ser estas vacaciones. Suponemos que van a ser un poquito más largas que las anteriores, pero bueno, ya lo tenemos. Ya tendremos información en las distintas redes sociales, así que los invitamos a que nos sigan a través de ellas. Y nada, Carol, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por esta temporada tan interesante. Ha sido, como tú dices, un experimento y un descubrimiento en muchas facetas mías en lo personal. Y nada mejor que hacerlo contigo, que eres una gran amiga. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias, Jorge, por esas bonitas palabras. Nos escuchamos en la próxima. Un abrazo.